Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar juntos nuevamente en esta noche para continuar con nuestra serie sobre los caracteres de los 12 hijos de Jacob y cómo desarrollar un carácter que pueda ser sellado por la eternidad. Antes de abrir la palabra de Dios, les voy a leer un versículo primero. Y a ver qué les parece este versículo. Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel, capítulo 44. Dice allí en el versículo 18, hablando acerca de los levitas que ministraban en el santuario. Dice, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, calzoncillos de lino sobre sus lomos, y no se ceñirán cosa que los haga sudar. Así que como yo obedezco la palabra de Dios, con el permiso de ustedes me voy a quitar esto. Sí, parece que el aire acondicionado está en algo que se apaga solo. Estaba fresco cuando llegaron, pero se volvió a prender recién, así que esperamos que en un ratito más se refresque. Mientras tanto, yo me voy a poner fresco. Muy bien, estamos listos entonces para dar inicio a la segunda parte de nuestro tema sobre la tribu de Leví, el carácter de los levitas. Y acabamos de orar dando la bienvenida al Santo Sábado y al Señor del Sábado, pero mi costumbre es encomendarme en las manos del Señor antes de abrir su santo libro. Aquellos que puedan me acompañan, yo me voy a arrodillar, y aquellos que nos ven a través de la pantalla pueden unirse a nosotros en la oración también. Nuestro Padre y nuestro Dios, continuamos alabando tu nombre en esta hora. Humildemente venimos ante tu presencia agradeciéndote por muchas bendiciones que continuamente nos rodean, que son muestras de tu amor. Y ahora, Señor, al abrir las páginas de tu santo libro, te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que todo lo que aquí aprendamos podamos aplicarlo a nuestra vida. Lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, nosotros hemos estado viendo un poquito acerca de Leví y vimos que Leví representa la tribu o el temperamento de personas que tienen un carácter débil, un carácter influenciado por otros, sin columna vertebral, que necesitan de ayuda para hacer tanto lo malo como lo bueno. Cuando un individuo que tiene el carácter de Leví está junto a una persona que hace lo bueno, pues resulta ser positivo. Pero cuando se une con una persona que lo lleva hacia lo malo, se deja influenciar para hacer lo malo. Encontramos muchos ejemplos en la Biblia de personas con el carácter de Leví, que eran de la tribu de Leví. Y en esta noche vamos a estudiar el carácter de dos de ellos, los dos exponentes más conocidos de esta tribu. Uno es el caso
de Aarón y el otro es el caso de Moisés. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito acerca de Aarón primero. Aarón es una figura muy particular en el Antiguo Testamento porque fue el primer sumo sacerdote escogido por Dios para servir en el santuario. Representa a Cristo como nuestro sumo sacerdote, ya que Él tomó el lugar de Cristo en el santuario al ministrar por el pueblo, al ofrecer los sacrificios en favor del pueblo y al entrar en el lugar santísimo una vez al año para efectuar el día de expiación. Por eso el sumo sacerdote tenía que estar consagrado completamente a Dios y tenía que ser un ejemplo de pureza, de santidad, en todo el sentido de la palabra. Para entrar al santuario, el sumo sacerdote tenía que vestir sus vestiduras santas. Como leímos en esta noche, tenía que usar todo de lino. No podía usar ninguna otra cosa que no fueran esas vestiduras santas, blancas, representando la pureza de carácter que se debía tener. También el sacerdote tenía que lavar su cuerpo completamente. Tenía que lavar cada vez que entraba al santuario sus pies y sus manos, símbolo del acercamiento a Dios y el carácter puro y santo que tenemos que tener al acercarnos al santuario. En el caso de Leví, nosotros encontramos que Dios lo escogió no por lo que él era, sino por lo que él podía llegar a ser por la gracia del Señor. Él también tenía graves defectos de carácter, tenía debilidades de carácter que tuvo que aprender a vencer, y Dios lo puso en distintas circunstancias para poder aprender la lección y así salir victorioso y desarrollar un carácter que fuera digno de ser un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote que ministra en el santuario celestial. Por esa razón, el Señor permitió que él pasara por distintas experiencias en su vida para moldear su carácter. Encontramos la experiencia más importante en la vida de Leví, o sea, en la vida de Aarón, el sumo sacerdote de la tribu de Leví, en la apostasía alfa al pie del monte Sinaí. La palabra de Dios nos habla, y ya comenzamos en nuestra última presentación el sábado por la tarde, a hablar acerca de esa gran apostasía que vino al pueblo de Israel. Parece mentira que no habían pasado 40 días de que había el pueblo escuchado la voz de Dios cara a cara, había escuchado su voz, había visto los relámpagos, los truenos, la manifestación del poder de Dios y había escuchado la promulgación de la ley, cuando ya el pueblo se desvió del camino del Señor para ir tras el becerro de oro. La historia la encontramos en Éxodo, en el capítulo 32. Y aquí vamos a sacar algunas lecciones de la vida de Aarón. Dice el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos, les dio forma con buril,
e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son los dioses, tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ahora aquí vemos a Aarón con su carácter débil cediendo a la presión del pueblo. Les pide los zarcillos de oro. Es interesante que Dios había dado instrucciones con respecto a quitar las joyas. El pueblo de Israel había vivido 400 años en Egipto. Los egipcios son conocidos históricamente y mundialmente como gente que usa mucho oro, muchas joyas. Hasta el día de hoy, Egipto tiene uno de los tesoros más grandes en oro y en joyas a nivel mundial. Después del Vaticano, es el país que tiene más joyas de oro. Tiene los famosos tesoros de Tutankamón. Y solamente un rey en Egipto, que se le conoce como el rey joven, Tutankamón, porque murió a los 18 años de edad, tenía tanta cantidad de joyas que ha llenado un museo entero, el Museo del Cairo. Toda la sección de tesoros está lleno con solamente una tumba. Y solo para que se den una idea, imagínense que todos los faraones tenían grandes riquezas y construían tumbas que eran pirámides gigantescas donde guardar sus tesoros al morir. Pensaban que se los podían llevar con ellos. Hubo faraones muy famosos como Ramsés I, Ramsés III o Aketatón o algunos de esos faraones que sus fortunas eran extraordinarias. Sin embargo, sus tumbas fueron saqueadas y no se encontró gran cantidad de tesoro. Tutankamón es un faraón poco conocido. Murió, como ya dije, a los 18 años de edad. No tuvo tiempo de amasar fortuna. No tuvo tiempo de hacerse una tumba gigantesca, ni parece que hubo tiempo de preparar para su muerte. En realidad, los faraones, desde el día que llegaban al poder, usaban toda su influencia, toda su riqueza para prepararse para el día de la muerte, y así iban amontonando fortuna. Tutankamón no pudo, porque se murió joven. Y sin embargo, su tumba, que es una de las más humildes, en realidad había pasado desapercibida por siglos a los saqueadores, porque su tumba fue tan pequeña y fue construida debajo de la arena, con piedras debajo de la arena, y después vino otro faraón y las arenas del desierto habían cubierto la entrada a la tumba de Tutankamón, y este otro faraón edificó su pirámide arriba para su tumba. Y entonces los saqueadores, los ladrones que a lo largo de los siglos iban saqueando esas tumbas buscando las joyas de oro, saquearon la tumba de Ramsés II, que está arriba de la tumba de Tutankamón, y nunca descubrieron que debajo de esa había otra tumba. Recién en el año 1922, un arqueólogo inglés de apellido Cartier descubrió esta tumba. Sabían que faltaba la tumba de Tutankamón, porque él aparece en las listas de los faraones, pero nunca había sido encontrada. Y este arqueólogo la descubrió, y hermanos, fue algo impresionante entrar en esa tumba. Era tanta la cantidad de oro que había. Solo para darles una idea, si alguna vez les toca ir a ver la exposición de los tesoros de Tutankamón, una vez cada 5 años los sacan de Egipto y les dan la vuelta al mundo. Los presentan en Nueva York, en Los Ángeles, en Londres y en otras grandes ciudades. Si alguna vez les toca, vayan a verlo.
Yo tuve el privilegio de ver los tesoros de Tutankamón allá mismo en el Cairo, en el Museo del Cairo en Egipto. Y hay 14 cuartos, por lo menos el triple de grande de estos, donde están en exposición todas las joyas que tenía Tutankamón. Miren, su sarcófago estaba recubierto totalmente de oro. Era una caja dentro de otra caja, dentro de otra caja, dentro de otra caja. Literalmente la tumba, el sarcófago, era una caja grandota, cuadrada, toda de oro. Dentro de esa había otra y dentro de esa había otra. Y así sucesivamente, como una caja de sorpresas que se va abriendo y sale otra dentro, hasta que finalmente se llegó a lo que es el sarcófago propiamente dicho. El sarcófago tenía la forma del cuerpo de Tutankamón y era de oro macizo, incrustado con piedras preciosas. Tiene la forma de un cuerpo y adentro de eso estaba la momia de Tutankamón. La momia estaba totalmente cubierta de oro, totalmente cubierta. Tenía una careta de oro con la forma de la cara del rey, una esfinge del rey preciosa, un rey jovencito, imagínense, 18 años cuando murió, en la plenitud de su juventud, y esa máscara totalmente de oro recubría su momia, su cara. Sus brazos estaban totalmente cubiertos de brazaletes de oro, desde las muñecas hasta aquí arriba, todos cubiertos de brazaletes de oro. También sus piernas, sus orejas llenas de aretes y de piedras preciosas. La cantidad de oro, tenía un pectoral en forma cóncava, como que fuera una media luna que cubría todo su cuerpo. Era también de oro macizo incrustado con rubíes y con joyas preciosas, piedras de mucho valor, diamantes y rubíes. Y todo eso se encontró en la tumba. Imagínense este arqueólogo al entrar y ver todo eso. Y eso estamos hablando solamente del sarcófago, o sea, donde estaba enterrado el cuerpo, la momia de Tutankamón. Ahora, junto con él habían enterrado sus tesoros. Miles de joyas de oro. Miles, literalmente. Muñequitos que representaban sus siervos que le iban a servir en el más allá también eran de oro. Su silla donde él se sentaba era de oro. Los platos donde él comía eran de oro. Y está todo guardado en ese tesoro. Eso es para que se den cuenta. El pueblo de Israel había aprendido a usar el oro cuando estuvo en Egipto. Y habían aprendido las costumbres de aquellos que los rodeaban. Cuando salieron de Egipto, no dejaron sus costumbres atrás, salieron con sus costumbres. Y si ustedes notan, dice que Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que tenéis en vuestras orejas y traédmelo. Lo único que él les pidió fue los zarcillos de oro, de las orejas, de las mujeres, de los hijos. Los hombres y las mujeres usaban joyas de oro. Ahora, esto era en abierta desobediencia al mandato de Dios, porque Dios les había pedido que quitaran el oro, que era símbolo del dios Sol. Los egipcios eran adoradores del sol, y el rey, el faraón egipcio, usaba oro sobre su cuerpo para mostrar que era una encarnación del dios Sol. Por eso estaba todo cubierto de oro, porque brillaba como brilla el sol y reflejaba la luz como el sol. El oro representa al dios Sol. Ahora, es interesante lo que Dios les había dicho. Fíjense en Éxodo capítulo 33. Jehová le dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual le juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo,
a la tierra que fluye leche y miel, pero no subiré yo en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus joyas. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus joyas, para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Si ustedes notan, dice que ya Dios les había dicho que se quiten sus joyas, pero el pueblo no se las había quitado. Sin embargo, cuando Aarón les pidió los zarcillos de sus orejas para poder hacer el becerro de oro, sí se los quitaron y los entregaron, no todas las joyas, pero a lo menos los aretes que tenían. Esto en abierta desobediencia al mandato de Dios, que no usaran joyas. El pueblo de Israel todavía seguía las costumbres de Egipto y era parte de la apostasía que los llevó finalmente a adorar al becerro de oro. A lo largo de toda la Biblia encontramos nosotros las instrucciones de Dios de no utilizar oro, ni plata, ni joyas sobre sus cuerpos. Esto lo encontramos aún antes de la historia del pueblo de Israel. Ya cuando salieron de Padan Aram, Jacob y su familia, ustedes pueden encontrar la historia en el libro de Génesis, en el capítulo 35 creo que está. No, está un poquito antes. Génesis 31. Encontramos aquí cómo ellos salieron de Padan Aram. Ajá, en el 35. Bueno, ese es otro ejemplo, exactamente. En el capítulo 31 está cuando salieron, en el 35 está otra vez. Dice, Jehová le dijo a Jacob, versículo 1, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Ahora, si ustedes notaron, también tenían zarcillos de oro en sus orejas y también tenían dioses ajenos, dioses falsos. Los dioses eran de oro y eran de plata y realmente eran joyas familiares, eran herencias que se pasaban de padres a hijos. Era la manera de guardar el dinero en aquella época, no lo guardaban en dinero contante, sino que tenían sus ídolos de oro y la familia atesoraba eso como una herencia grande. Esos ídolos estaban incrustados de piedras preciosas y eran normalmente de oro o de plata, y así se pasaban de padres a hijos la herencia, pero eran dioses paganos porque la adoración al sol y a la luna exigía el uso del oro y hacer los dioses de oro y de plata. El oro representa al dios sol y la plata representa a la diosa luna. Y las distintas joyas representan los distintos constelaciones del zodíaco que adoraban los paganos. Por eso a las joyas, las piedras preciosas,
tienen los nombres de los meses del año en el idioma cananeo. Los nombres de las piedras preciosas porque corresponden a cada mes. Y por eso hasta el día de hoy en inglés las piedras preciosas se les llama birthstones. ¿Y qué quiere decir las birthstones? Las piedras del nacimiento. O sea, cuando la persona nace, dice que nace bajo un símbolo, una constelación, y le corresponde su piedra según el mes del zodíaco en el cual ha nacido. Los que son de Capricornio usan una piedra preciosa, los que son de Piscis, los que son de Aries. Todo esto es paganismo y es idolatría. Y aquí ustedes notan el uso de zarcillos, de joyas, en relación con la adoración pagana a los ídolos. No solamente se quitaron los zarcillos de sus orejas, pero también enterraron los dioses de oro y de plata que tenían debajo de una encina. En realidad estaban dejando mucho, estaban dejando una herencia, una fortuna, porque esos dioses eran sumamente caros, eran herencia familiar, pero eran dioses paganos, era la adoración a los dioses paganos. Ustedes ven que en la familia de Jacob esto ya se conocía bien. El pueblo de Israel no ignoraba estas cosas, solo que cayó en seguir las costumbres de los pueblos que los rodeaban y así llegaron a ser idólatras. El becerro de oro es símbolo de esa idolatría. Pero volvamos a la historia de Aarón. Aarón fue tan débil de carácter que, en primer lugar, él como sumo sacerdote debiera haber instruido al pueblo en la obediencia a la ley de Dios, pero se dio a las demandas de la multitud. Aquí la mensajera del Señor dice lo siguiente: en ausencia de Moisés, el poder judicial había sido confiado a Aarón, y una enorme multitud se reunió alrededor de su tienda para presentarle esta exigencia: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué les haya acontecido. Ahora, es interesante leer lo que dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 825. Dice así: el becerro de oro era una representación del toro o el buey sagrado de Egipto, llamado el buey Apis, que los egipcios adoraban. Era símbolo del dios Sol. Los israelitas conocían a este dios durante su larga estada en Egipto. Con referencia a este dios Apis, el dios buey o el dios toro, y a lo que éste representaba, leemos lo siguiente en la Enciclopedia Británica. Y miren qué interesante lo que dice: Apis, el toro dorado, porque era de oro, era adorado por los antiguos egipcios, quienes lo consideraban un símbolo de Osiris, dios del Nilo, marido de Isis, la gran divinidad de Egipto. Osiris es el dios Sol, Isis es la diosa Luna. Y el buey era símbolo de Osiris. Bajo el artículo Apis, la Enciclopedia Británica sigue diciéndose: según este punto de vista, refiriéndose a las inscripciones jeroglíficas encontradas en las tumbas en Egipto, dice: según este punto de vista, Apis era la encarnación del dios Sol Osiris, manifestada en forma de un toro. Puesto que el toro Apis era considerado como manifestación visible del dios Sol, debemos saber qué representaba este último para poder comprender la adoración del becerro de los israelitas. Citando nuevamente la Enciclopedia Británica, dice lo siguiente: todos los misterios de los egipcios, la religión de los egipcios se llamaba los misterios de Osiris. Recuerden que la religión de los babilónicos se llamaba los misterios de Babilonia. Era una copia. En la Torre de Babel, Dios confundió las lenguas,
pero la religión falsa de la Torre de Babel se diseminó por todos los pueblos. Cambian los nombres de las deidades, pero el culto sigue siendo el mismo y la misma filosofía. Dice aquí, todos los egipcios y toda su doctrina de la vida futura se fundaban en el culto al dios Osiris. A Osiris se le identifica con el dios Sol. La adoración del Sol era la forma primitiva de la religión egipcia y tal vez la más antigua. A Osiris se le dedicaban las oraciones y las ofrendas por los muertos. Miren qué interesante. A él se dirigen todas las inscripciones en los sepulcros, excepto las del período de la Reforma. Hubo un periodo en que vino una reforma en Egipto. Y hermanos, esto tuvo que ver cuando Moisés estuvo allí. Coincide la fecha. Y aquí la Enciclopedia Británica dice que todas las inscripciones dedican las oraciones al dios Sol, con excepción del período de la Reforma. Sigue diciendo, el toro o buey Apis, que lleva en lenguaje egipcio el mismo nombre que el río Nilo, es decir, Api o Hapi, era adorado en la capital de Egipto, Memphis. Era considerado como emblema viviente de Osiris, de modo que estaba relacionado con el sol y con el río Nilo. De estos extractos se depende que el culto rendido por los israelitas al becerro de oro era realmente la forma egipcia de adorar al dios Sol. Idolatría que siempre ha sido la mayor antagonista del culto tributado al verdadero Dios. Es ciertamente significativo que precisamente cuando Dios se manifestaba a los israelitas en manera especial y les hacía conocer su día de reposo, ellos volvieron al antiguo culto al dios Sol, cuyo principal día festivo era el primer día de la semana. Cuando dice aquí, mañana, volvamos allí a Éxodo, capítulo 32. Dice el versículo 5. Viendo a esto, Aarón edificó un altar frente al becerro. Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Aarón conocía la ley de Dios. Aarón conocía los mandamientos, no solamente porque los había escuchado de la voz de Dios, sino porque él era instruido en la ley de Jehová. Por eso cuando hizo el becerro de oro, él dijo, lo vamos a dedicar a este culto a Jehová. Pero dijo, mañana será fiesta para Jehová. En realidad, el día en que Aarón estableció el culto al becerro de oro era un sábado. Pero cuando el pueblo insistió en hacer una fiesta, él dijo, mañana será fiesta a Jehová. En realidad, esta fiesta fue un domingo. Y nosotros podemos sacar ese cómputo, no lo voy a hacer ahora, contando los días que estuvo Moisés arriba en el monte y sabiendo qué día fue que se inició eso. Está en el libro de Éxodo en el capítulo 19 y se saca la cuenta y llegamos a la conclusión que esto fue al final de los 40 días y fue un domingo en que celebraron el culto a Osiris o al becerro de oro. Sigue diciendo aquí el libro Patriarcas y Profetas. El principal día de culto era el primer día de la semana, el domingo. Y esto viene en apostasía abierta a la revelación de Dios sobre el monte Sinaí, pidiéndoles que respetaran el santo sábado. Al adorar el becerro de oro, los israelitas profesaban estar adorando a Jehová. Y al inaugurar ese culto del ídolo, Aarón dijo, mañana
será fiesta a Jehová. Se proponía adorar a Dios como los egipcios adoraban a Osiris, bajo el símbolo de la imagen. Pero Dios no podía aceptar ese culto. Aunque se le ofrecían en su nombre, era el Dios Sol y no Jehová, quien era el verdadero objeto de su adoración. Lo estaban celebrando en el día dedicado al Dios Sol, el domingo. La adoración del buey Apis iba acompañada del más grosero libertinaje, y los anales bíblicos indican que el culto del becerro al cual se entregaron los israelitas fue acompañado de todo libertinaje común en el culto pagano. Noten lo que dice: al día siguiente, versículo 6, madrugaron. Madrugaron se despertaron antes de la salida del sol, porque como era un culto dedicado al Dios Sol, tenían que estar levantados para darle la bienvenida al Dios Sol a la salida del sol. This was a sunrise service, servicio de la salida del sol. Por eso dice aquí, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y luego dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Dice aquí, la palabra hebrea traducida por regocijarse significa regocijarse saltando, cantando y bailando. Este baile, practicado especialmente entre los egipcios, era un baile indecente y sensual, porque el dios Sol, representado por un toro, justamente se escoge el buey o el becerro. Un becerro es un toro joven, ¿no es cierto? Se escoge al toro por su simbolismo sexual. Y es un culto de libertinaje, es un culto mediante el cual el baile es un baile totalmente sensual. Y yo no voy a entrar a hablar de los bailes, pero ustedes saben que hay algunos bailes hoy en día que son totalmente sensuales, donde los movimientos en el baile son movimientos sexuales. Ustedes saben que eso existe hoy en día también. Y no voy a nombrar el baile, pero ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Así era el baile que se ofrecía en el culto a el becerro de oro. Era un baile sexual. No solamente los movimientos eran movimientos sexuales en el baile, pero se iban quitando la ropa. Miren lo que dice aquí. Este baile, practicado especialmente entre los egipcios, era indecente y sensual. La palabra traducida por corrompido, fíjense en el versículo 7, dice, Jehová le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. La palabra que se usa en el hebreo y se traduce por corrompido es la misma palabra que aparece en Génesis 6:11, donde leemos, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta palabrita literalmente significa corrupción inmoral. Eso es lo que significa. Tu pueblo se ha vuelto un inmoral. Estaban celebrando un culto idolátrico, pero era más que eso, era un culto sexual. Parte del culto era las relaciones sexuales, era una orgía literalmente. Bailaban, entraban en frenesí, se quitaban la ropa y terminaban con actos sexuales públicos. Uno dice, ¿cómo pudo el pueblo de Israel caer en algo así? Qué interesante que la apostasía alfa tiene relación con la adoración al Dios Sol. En la iglesia adventista tuvimos una apostasía alfa y tenía que ver con el panteísmo y el culto al Dios Sol. Y en la apostasía omega también
va a culminar con la adoración al Dios Sol en el falso día de descanso. La apostasía que estamos viendo hoy en día dentro del pueblo de Dios, de seguir las costumbres y prácticas del mundo, va a terminar, va a culminar con el falso día de descanso introducido aún dentro de la misma iglesia que pretende enseñar los mandamientos de Dios y guardar el santo sábado. Dice aquí, los israelitas habían practicado esta forma de idolatría en Egipto. Por eso hicieron este becerro y lo adoraron. El pueblo deseaba una imagen que representara a Dios, que ocupara el lugar de Moisés. Como Dios no había revelado ninguna semejanza de sí mismo y había prohibido toda representación material, el pueblo dijo, ¿y cómo lo vamos a representar a nuestro Dios? Los milagros que Dios había hecho en Egipto y en el Mar Rojo tenían por fin establecer la fe en Jehová como el invisible y todopoderoso ayudador de Israel, como el único Dios verdadero. El deseo de una manifestación visible de su presencia había sido atendido con la columna de nube y de fuego que había guiado al pueblo y con la revelación de su gloria sobre el monte Sinaí. Pero estando la nube en la presencia divina todavía delante de ellos, ellos volvieron su corazón a la idolatría de Egipto y representaron la gloria del Dios invisible por la imagen de un buey. Así que, hermanos, Dios les había dado una presencia visible. Estaba la columna de fuego de noche, la columna de nube de día. Dios estaba allí. ¿Por qué entonces tuvieron que representarlo con una imagen visible? Ahora, escuchen lo que dice de Aarón. El pueblo quería tener una imagen en lugar de Dios. Y si, como se había sugerido, decidían volver a Egipto, hallarían favor ante los egipcios si llevaban esta imagen ante ellos y la reconocían como su Dios. Fíjense, ya alguien había dicho, regresemos a Egipto porque no sabemos de Moisés. Entonces, vamos a ser el Dios de los egipcios y cuando regresemos allá, los vamos a calmar porque van a ver que estamos adorando a su Dios. ¡Qué terrible idolatría! Querían hacerse semejantes a los paganos que los rodeaban. Para hacer frente a semejante crisis, dice Elena de White, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor de Dios por encima del favor del pueblo, por sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe de Israel, Aarón, no tenía ese carácter. Aarón era vacilante, influenciable. Aarón reconvino débilmente al pueblo y su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos en su propósito. El tumulto creció. Un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Muy pocos que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría fueron atacados y maltratados, y en la confusión y en el alboroto perdieron finalmente la vida. Imagínense, hermanos, hasta gente que defendió a Dios y que dijo, no podemos hacer esto porque esto es contra la ley de Dios, finalmente perdieron su vida por defender la ley de Dios en medio del tumulto. Aarón temió por su seguridad y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud por miedo. Dijo, me van a matar si no hago lo que ellos quieren. Su primer acto fue ordenar que el pueblo
quitara sus aretes de oro y se los trajera. Esperaba que el orgullo haría que rehusaran semejante sacrificio. Pero entregaron de buena gana sus adornos, con los cuales él fundió un becerro semejante a los dioses de Egipto. El pueblo exclamó: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Con vileza, Aarón permitió este insulto a Jehová y fue aún más lejos. Viendo la satisfacción con que se había recibido el becerro de oro, hizo construir un altar delante de él e hizo proclamar: mañana será fiesta a Jehová. El anuncio fue proclamado por medio de trompetas de compañía en compañía por todo el campamento. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron sacrificios, y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Con el pretexto de que era una fiesta dedicada a Jehová, se entregaron a la glotonería y a la orgía licenciosa. Cuán a menudo, hermanos, en nuestros propios días se disfraza el amor al placer, el amor a la música. Pero se la estamos dedicando, y lo que están haciendo realmente es usar la misma música del mundo, los mismos ritmos del mundo, los mismos cantos bailables, las mismas baterías, los mismos instrumentos que se usan en el mundo, pero como está dedicado a Dios, está todo bien. Dios no acepta tal culto, aunque tenga apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o a la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Por eso a la gente le gusta, por eso se llenan las iglesias que usan ese tipo de música, que la gente puede bailar, moverse, aplaudir y hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es lo que están acostumbrados a hacer en el mundo. Y hermanos, lo triste es que todavía hoy en día hay líderes como Aarón, dóciles, que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así incitan al pecado. Hermanos, Aarón debiera haberse puesto firme, debiera haberse mantenido de parte de Dios y decir: esto no está bien. Dice Elena de White, él podría haberse parado y frenar esto. Sin embargo, era débil de carácter. Esta fue su prueba y no la pasó. El primer examen que Dios le dio de dejarlo solo. Recuerden que el problema de la tribu de Leví es que no actúan por sí solos. Tienen que tener a alguien más. Y Dios le quita a Moisés y lo deja solo, y no pasó la prueba. Se dejó influenciar por el pueblo. Sin embargo, Dios le dio otra oportunidad más adelante y lo vamos a ver en un momentito. Vamos a ver cómo termina esta historia. Dice la mensajera del Señor: cuán grande es la responsabilidad que descansa sobre aquellos a quienes Dios honró en gran manera para enaltecer su nombre en la tierra. Con cuánto cuidado debieran evitar el pecado para no provocar los juicios de Dios y no hacer que su nombre sea calumniado por los impíos. Sin embargo, Aarón falló. Aarón no ejerció la autoridad que Dios le había dado. Y la Biblia dice que Dios se enojó también contra Aarón. Algunos piensan que porque Dios lo perdonó, Dios pasó por alto su pecado. Miren lo que dice Deuteronomios capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9 y versículo 20.
Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y dice Moisés, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Ahora aquí dice que Dios se enojó tremendamente con Aarón y estaba a punto de destruirlo. Si no hubiera sido porque Moisés intercedió por él, Dios habría ejecutado su juicio sobre Aarón. Pero en respuesta a la vehemente intercesión de Moisés, se le perdonó la vida, y porque se humilló y se arrepintió de su gran pecado, fue restituido al favor de Dios. Ahora la mensajera del Señor dice lo siguiente: si Aarón hubiera tenido columna vertebral, si Aarón hubiera tenido el valor para defender lo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios por el cual se habían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el mal. Pero Aarón tenía un carácter débil. Su sumisión a los deseos del pueblo y a la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos, los llevó a hundirse en el pecado más de lo que él mismo había pensado. Cuando al regresar al campamento Moisés se enfrentó a los rebeldes, sus severas reprensiones y la indignación que manifestó al quebrantar las sagradas tablas de la ley, contrastaron con el discurso bonito y agradable y el semblante digno de su hermano, y las simpatías de todos estuvieron con Aarón. Ahora fíjense, hermanos, Moisés baja y viene enojado, rompe las tablas de piedra que Dios había escrito con su propio dedo. Sin embargo, Aarón habló bonito. Vamos a ver qué dijo Aarón cuando lo confrontó Moisés. Éxodo capítulo 32. Dice el versículo 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés, hay alarido de pelea en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, es voz de cantar que oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió, lo redujo a polvo, lo esparció en las aguas y se lo dio a beber a los israelitas. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Él habló bonito. No se enoje, mi señor. Elena de White dice que él manifestó una impavidad, una tranquilidad increíble. Miren qué cosa. Dice, el discurso agradable y el semblante digno de Aarón, las simpatías de todo el pueblo estuvieron con Aarón. Contrastaba grandemente con la ira que tenía Moisés. Y cualquiera en ese momento hubiera dicho, miren, este perdió los estribos, Moisés. Miren qué carácter irascible tiene. En cambio, Aarón, qué pacífico, ¿verdad? Así fue con el pueblo. El pueblo se echó de parte de Aarón. Dice,
Las simpatías del pueblo entero estuvieron con Aarón. Para justificarse, Aarón trató de culpar al pueblo por la debilidad que él mismo había manifestado al acceder a sus exigencias. Pero a pesar de esto, el pueblo seguía admirando su bondad y paciencia. Imagínense, en medio de esta apostasía todavía el pueblo admiraba a Aarón. Miren qué bondadoso, miren qué paciente que es. Así hay gente hoy en día. El pueblo está en pecado, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, pero la gente dice, ay, pero que es un pastor tan bueno y es tan amable. ¿Y cómo no lo vamos a querer? Aunque es de un carácter que deja que hagan todo tipo de pecado en la iglesia, que no enseña a obedecer la ley de Dios, de todos modos la gente dice, ay, pero es tan bueno el pastor, él nunca se enoja, él es paciente, él es misericordioso, es benigno con todos. Escuchen, Dios no ve como ven los hombres. El espíritu indulgente de Aarón y su deseo de agradar le habían cegado, de modo que no vio la enormidad del crimen que estaba sancionando. Su proceder al apoyar el pecado de Israel le costó la vida a miles de personas. ¿Cómo contrasta esto con la forma de actuar de Moisés, quien mientras ejecutaba fielmente los juicios de Dios, demostró que el bienestar de Israel era más caro que su propia prosperidad, su honor o su vida? Escuchen ahora el párrafo que sigue. Página 333 de Patriarcas y Profetas. Dice, de todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante los ojos de Dios que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal con su ejemplo. Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad, reprendiendo fielmente la transgresión, por penoso que sea hacerlo. Aquellos que han recibido el honor de un mandato divino no deben ser débiles y dóciles contemporizadores. No han de perseguir la exaltación propia ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. Ese es el caso de Aarón. Falló miserablemente porque cedió a las exigencias por su carácter débil. ¿Cómo contrasta esto con Moisés? Mi hermanos, Moisés era hermano de Aarón. Se crió en la misma casa, tenía los mismos genes, era de la misma tribu y sin embargo, ¿qué diferencia? Y no solamente Moisés, la tribu de Leví entera se mantuvo leal a Dios en medio de la apostasía de todo Israel y con el mal ejemplo de Aarón, que también era levita de la tribu de Leví. ¿Cómo fue que la tribu de Leví no adoró el becerro de oro? Nosotros vemos allí en Éxodo capítulo 32. Versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está de parte de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Otra vez aquí está usando un juego de palabras. Recuerden que Leví quiere decir juntarse. Júntense conmigo, dijo Moisés, los que se mantienen leales a Dios. Y se juntó el que se llama juntarse. Leví. Otra vez es un juego de palabras. Sin embargo, muestra que aún los que son de la tribu de Leví pueden lograr la victoria sobre sus defectos de carácter. ¿Cómo lo lograron? La mensajera del Señor dice que cuando ellos vieron la debilidad de carácter de Aarón, muchos de los de Leví habían
participado de el tumulto. Habían pedido que se los guiara, que se buscara una figura que los guiara. Pero cuando vieron lo que hizo Aarón, cuando vieron el pecado y la debilidad de este hombre, se espantaron. Y lo bueno que hicieron fue reunirse. Y cuando ellos se reunieron como tribu y dijeron, miren el ejemplo de nuestro hermano, de nuestro líder, de nuestro patriarca, Aarón, no podemos hacer esto mismo. Y se pusieron de acuerdo y al tener apoyo el uno con el otro, dijeron, nosotros no vamos a adorar el becerro de oro. Y ahí mismo se arrepintieron, allí mismo dijeron, hicimos mal en haber apoyado esto. Miren a dónde está llegando. Nunca se imaginaron que iba a llegar a eso. Por eso, cuando vieron lo que estaba sucediendo, dieron un paso para atrás. Y jóvenes, señoritas, aun cuando uno comete errores, siempre hay tiempo de dar un paso para atrás, siempre hay tiempo de arrepentirse, siempre hay tiempo de reconocer y decir, no está bien lo que estoy haciendo. Y eso fue lo que hicieron los de la tribu de Leví. Dijeron, no podemos hacer este gran mal. Y así se arrepintieron y pidieron a Dios que les ayudara a ser fuertes. Por eso Dios los premió. Y Moisés les dijo, los que están junto a mí, póngase cada uno su espada sobre su muslo y vayan y maten a todos los rebeldes. Y ya estudiamos nosotros el martes pasado que se dividió el campamento en 3 grupos. A la derecha, los leales a Dios que no habían adorado el becerro de oro. A la izquierda, los que lo habían adorado pero se sentían arrepentidos. Y por supuesto el tercer grupo fue el que no vino ni a un lado ni al otro. Los que se quedaron en el campamento, los que no dieron un paso al frente y eran los que persistieron en su rebeldía. Esos fueron eliminados por mano de los mismos levitas. Y los levitas, dice la Biblia, se consagraron a Dios al obedecer su mandato y no tuvieron miramientos ni siquiera para su propia familia. Dice Deuteronomio capítulo 33. A Leví le dijo, versículo 8, tu tumín y turim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a los hijos propios conoció. Pues ellos guardaron las palabras y cumplieron su pacto. Hermanos, la segunda vez que que Aarón es probado, esta vez sí pasó la prueba. Y encontramos nosotros esa historia unos años más tarde, cuando el pueblo de Israel todavía estaba en el desierto. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, débiles también de carácter, ofuscados por el vino, se unieron, los 2 hermanos mayores, que eran también sacerdotes, y uno de ellos era el que iba a tomar el lugar de Aarón cuando Aarón muriera para ser sumo sacerdote, porque se pasaba de padres a hijos esa gran distinción. Nadab era el primogénito. Él podría haber tomado el lugar del sumo sacerdote, y sin embargo, se unió a su hermano, Abiú, y entre los dos cedieron a sus debilidades de carácter. Se ofuscaron con el vino y estando borrachos entraron al santuario y pusieron fuego extraño en el santuario, y el fuego de Jehová salió de la Shequina, de la gloria que había detrás del velo, y los consumió. La historia nos cuenta que Dios le dio instrucciones a Aarón. Le dijo, retira a tus hijos ahora,
porque habían muerto allí y nadie podía entrar en el tabernáculo de reunión detrás del velo. Pero Dios le dijo a Aarón, tienes que ir y buscarlos y sacarlos, pero te prohíbo que los veles, te prohíbo que los llores, que tengas luto sobre ellos. Tienes que hacer como que nada ha pasado, como que no te importa. Lo mismo que acabamos de leer aquí, quien dijo de su padre y su madre nunca los he visto y no reconoció a sus hermanos, que ni siquiera tuvo en cuenta a sus hijos. En este caso, Aarón tuvo que aprender su tremenda lección. Dios no le permitió ni siquiera llorar por sus hijos. Esta fue una prueba muy dura. Imagínense que tus dos hijos mueran el mismo día, simultáneamente, y no poder ni siquiera darles una sepultura correcta, ni hacer duelo por ellos, ni llorarlos. Aquí es donde vino la prueba para Aarón. Dios le dio una nueva oportunidad. Y esta vez Aarón pasó la prueba. Y pasó la prueba porque él había recapacitado, se había arrepentido genuinamente de su pecado que había cometido la vez anterior de ser débil de carácter. Y durante todo ese tiempo había buscado la fortaleza de Dios, había buscado a Dios de todo corazón y se había unido a Jehová. Y porque estaba unido a Dios, pudo lograr la victoria sobre su debilidad de carácter. Sus hijos quedan como ejemplo bíblico de la debilidad, hombres que debieran haber mostrado el ejemplo al resto de Israel. Encontramos algo similar, hermanos, en el caso de otro líder espiritual, otro sacerdote que también era líder del pueblo de Israel. ¿Cómo se llamaba? Elí. Y Elí también era débil de carácter, era débil en corregir a sus hijos. Y también sus hijos murieron por la debilidad de carácter de su padre. Samuel, un tremendo profeta de Dios, tuvo que reconvenir al sacerdote Elí, que también era de la tribu de Leví, porque era sacerdote. Por ser sacerdote era de la tribu de Leví. Y ahí vemos otro ejemplo de otra persona también débil de carácter en corregir a sus hijos. Déjenme leerles solamente una o dos párrafos cortitos de el profeta Samuel y de Elí y sus hijos. Dice aquí en la página 625, y por cierto, ustedes deben leer ese capítulo si son padres, se llama Elí y sus hijos. Patriarcas y Profetas, capítulo 56. Elí era sacerdote de la tribu de Leví y juez de Israel. Ocupaba los puestos más altos y de mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios. Como hombre escogido divinamente para las sagradas obligaciones del sacerdocio y puesto sobre toda la nación como autoridad judicial, igual que Aarón, era sumo sacerdote. Se le consideraba como un ejemplo y ejercía una gran influencia sobre las tribus de Israel. Pero aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, no regía bien su propia casa. Elí era un padre indulgente porque era débil de carácter. Amaba tanto la paz y la comodidad que quería quedar con todos bien. No ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes que contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos y les cedía en todo. En vez de considerar la educación de sus hijos
como una de sus responsabilidades más importantes, trataba el asunto como si tuviera muy poca importancia. Hermanos, ahí vemos otro ejemplo de otro levita que también era débil de carácter. Y la hermana White dice, Dios acusó a Elí de honrar a sus hijos más que al Señor. Miren lo que le dijo Dios al sacerdote Elí. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Está la historia de los hijos de Elí. Dice que vino el varón de Dios a ver el versículo, el 22, sí. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Eran corruptos totalmente, o sea, débiles de carácter, no sabían decir que no al pecado. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Sin embargo, les habló de esa manera, pero no los corrigió como debiera haberlos corregido. Dice aquí, vino el varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume y trajese ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová el Señor, nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuviesen en poco serán tenidos en poco y como viles. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Si ustedes notan, Dios acusa a Elí de ser indulgente, de honrar más a sus hijos que a Dios. Hay muchos padres hoy en día que tienen un carácter indulgente con sus hijos, que no los corrigen y como resultado de eso el pecado cunde dentro del pueblo de Israel. Bien, en esta noche hemos hablado un poquito acerca de Aarón. No cosas muy positivas. Sin embargo, Aarón llegó a representar el carácter de Cristo. Y uno dice, ¿cómo lo pudo lograr? Elena de White explica que Aarón desarrolló ese rasgo de carácter que le llevó a ser fuerte en las cosas espirituales. Y esto fue reconociendo su debilidad en primer lugar, buscando la fortaleza de Dios, arrepintiéndose genuinamente de sus pecados, de sus defectos, se aferró a la mano del Señor y de esa manera logró la victoria. La única manera de vencer es viniendo a Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el único que puede darnos la victoria. Y aún personas de carácter débil, como el de Aarón, como el de Leví, como el de Moisés. Moisés también era de carácter débil.
y sin embargo logró hacerse fuerte como un roble por la ayuda del Señor. Aún personas de carácter débil pueden llegar a vencer en Cristo Jesús. Y en el reino de los cielos habrá una puerta que lleva el nombre de Leví. Y por esa puerta entrarán todos aquellos que una vez débiles de carácter fueron vencidos por el pecado, pero que por la gracia de Cristo lograron vencer y fortalecerse, entrarán orgullosamente por la puerta que lleva el nombre de la tribu de Leví. Por cierto, hay una profecía para el tiempo final. En el libro de Malaquías, y con esa vamos a concluir en esta hora, Malaquías en el capítulo 3 dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice que vendrá a su templo el Señor. Aquí está hablando de la venida de Cristo al lugar santísimo en 1844. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Así que aquí dice que Dios va a sentarse para afinar y limpiar la plata, y va a limpiar a los hijos de Leví. Esos defectos de carácter pueden ser vencidos cuando Dios hace su obra de limpiar la plata. ¿Ustedes saben cómo se limpia la plata? ¿Cómo se limpia? En el horno de fuego. Y yo leí una vez el ejemplo de unas hermanas que estaban estudiando este tema, y una de ellas decidió ir a un platero para ver cómo era que se refina la plata. Y ella vio que el platero metía la plata al horno para derretirla. Y se quedó mirando y vio cómo el platero metía la temperatura del horno y metía la plata, y estaba allí pendiente de lo que estaba sucediendo. Y esta hermana le dijo: bueno, ¿y por qué tiene que estar allí delante? Y contestó el platero: porque la plata es muy sensible. Si el horno está menos, no se limpia. Si el horno está más, se quema y se arruina. Tiene que estar a la temperatura correcta. Y hay que sacarlo a tiempo, porque si se lo deja más tiempo, entonces tampoco la plata se arruina. Esto nos enseña que cuando Dios nos pone en pruebas y tribulaciones, Él está pendiente de nosotros. Aun cuando somos puestos en el horno de fuego, Él no nos deja solos. Él quiere purificarnos, como purificó a Leví, dice allí, pero Él para eso tiene que estar al pendiente. Nunca va a permitir que el horno sea calentado más de lo que podamos soportar, porque si no se arruinaría. La prueba no nos llevaría a ser vencedores. Y esta hermana le preguntó al platero: ¿y cómo sabe usted cuándo tiene que sacar la plata del horno para que no se pase? Y ella respondió, el platero le respondió a ella: es muy sencillo. Yo solamente miro el plato derretido, y cuando veo que mi imagen se refleja perfectamente en la plata como si fuera un espejo, es el momento de sacarlo del horno. De igual manera, el Señor Jesús es el gran platero divino, que Él quiere purificar la plata. Él quiere purificar, dice aquí, a los hijos de Leví, a los que son de la tribu de Leví, de sus defectos de carácter. Él nos pone en el horno de prueba. Vienen las dificultades, porque así como Dios le dio las pruebas a Aarón, y en algunas no las pasó y otras sí logró la victoria, así el Señor permite que nosotros seamos probados.
Pero la promesa del Señor en 1 Corintios capítulo 10, vamos a leerla, el versículo 13 y 14. 1 Corintios capítulo 10. Y esta es la promesa del Señor. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Acuérdate, mi hermano, la próxima vez que estés en una tentación, que la tentación te avasalla, que sientes que no puedes. Dios es fiel, el platero no deja la plata sola en el horno de fuego. Él está al pendiente y Él no va a permitir que la tentación sea más fuerte de lo que pueda soportar. Junto con la tentación va a dar la salida, porque Dios es fiel. Pero el platero mira y cuando ve que la plata refleja perfectamente la imagen del platero, es tiempo de sacarla. Así también nosotros vamos a pasar por el horno de fuego, pero Jesús va a estar a nuestro lado viendo para que seamos purificados. No va a permitir que pasemos más de lo que podamos soportar. Y cuando esté su carácter perfectamente reproducido en nosotros, su imagen reflejada en la plata, entonces Él nos sacará de ese horno de fuego para hacer con nosotros una joya preciosa que fulgure por toda la eternidad. Que Dios nos ayude a desarrollar ese carácter, el carácter de Cristo reflejado en la tribu de Leví. Que Él nos bendiga. Vamos a pedirle al Señor que Él haga exactamente esto. Vamos a ir de rodillas y suplicarle que Él refleje su imagen en nosotros. Nuestro Padre y nuestro Dios, de rodillas delante de ti reconocemos la debilidad de nuestro carácter. Te reconocemos, Señor, cuántas veces hemos fallado, hemos tropezado, hemos caído. Quisiéramos podernos mantener fieles, pero reconocemos, Señor, que no ha sido el caso en nuestra vida en muchas oportunidades. Por eso, porque reconocemos nuestra debilidad, venimos a ti en esta hora, a pedirte que tú seas nuestra fortaleza, que tú permitas, Señor, que vengan las pruebas para que se refleje nuestro carácter y que de esa manera podamos desarrollarlo a tu imagen y semejanza. Mientras estamos así, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, de rodillas, quizás hay alguno aquí que está pasando por alguna prueba muy difícil. Quizás hay alguien aquí que aún no ha hecho ese pacto solemne con el Señor Jesús, de aceptarlo como Señor, como Salvador, como Dios. Y quisiera decir en esta hora, pastor, ore por mí. Yo estoy en una tribulación muy grande, pero yo quiero que el Señor me dé la victoria. Quizás hay alguien aquí que aún no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador y Señor. Y quisiera decir, pastor, ore por mí. Yo quiero hacer ese pacto de entregar mi vida al Señor Jesús a través del bautismo. ¿Hay alguno aquí? Quisiera levantar su mano allí en el lugar donde está. Amén. El Señor le bendiga, hermana. Amén. El Señor te bendiga a ti y a ti y a ti también. Mira, Señor, todas estas manos que se han levantado son hijos tuyos sinceros. Están pasando por pruebas, pero tú les vas a dar la victoria. Dánoslos a cada uno de nosotros para que en ese día podamos ofrecer ofrenda que sea acepta delante de ti. Que cuando tú cuentes las tribus de Israel y numeres a cada uno de tus hijos, podamos nosotros ser parte de esa tribu de Leví, ser sacerdotes contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.